Me llamo Rosalía Mendoza y tengo 65 años. He pasado la mayor parte de mi vida enseñando literatura en una secundaria de la Ciudad de México, y ahora que estoy jubilada, sigo manteniendo un horario estricto. Me gusta la estructura, la predictability, y saber que mis días tienen un propósito aunque ya no esté atado a un aula. Pero la familia siempre ha sido la excepción. Mi corazón se abre más por ellos que por nadie más. Era un jueves por la mañana cuando recibí el mensaje que lo cambió todo. Mi hijo Mateo escribió con su estilo directo de siempre. «Mamá, el viaje familiar de este año se cancela. Estamos cortos de lana. No te preocupes por planear nada. Yo me encargo». Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debería con el dedo flotando sobre el botón de responder. Conocía a Mateo lo suficiente como para leer entre líneas. Había un peso silencioso detrás de sus palabras. Me tragué el leve dolor en el pecho y escribí: «Está bien, hijo». Entonces ajusto mi agenda del fin de semana. Pasé la siguiente hora reorganizando mis turnos de voluntaria en la clínica comunitaria. El fin de semana iba a ser agitado, pero no dudé. Podía cubrir horas extras, preparar comidas, hacer los mandados, lo que fuera para ayudar a mi familia a mantener sus planes en pie. En mi mente imaginaba a Mateo respirando un poco más tranquilo, con su carga un poco más ligera. Lo había hecho por él innumerables veces a lo largo de los años y nunca me importó. El sacrificio siempre se sentía natural como parte del paquete. Aún así, un destello de inquietud persistía, de esos que no se sacuden fácilmente. Algo en el tono de Mateo parecía diferente, tenso, casi como pidiendo disculpas. Pero lo aparté enfocándome en lo que podía controlar: mi propia agenda, mis tareas y mi ritmo constante de cuidado. Doblé la ropa, hice mis listas y sorbí mi café mañanero despacio, dejando que el calor se asentara en mis manos. A media mañana ya había finalizado los cambios de turnos, verificado las citas y hasta empezado a planear algunas comidas para el fin de semana. Me sonreí levemente a mí misma, sintiéndome orgullosa de esa pequeña hazaña organizacional, completamente ajena a que este ajuste marcaría el inicio de una revelación que nunca podría haber anticipado. Cuando miré mi teléfono de nuevo, me dije que era solo otro día, un jueves tranquilo, antes de un fin de semana ocupado. No tenía idea de que lo que Mateo había llamado presupuesto ajustado era solo el comienzo de una red de secretos que deshilacharía la confianza en la que había construido toda mi vida. La semana pasó en un torbellino, cada día doblándose ordenadamente sobre el siguiente, pero no podía sacudirme la tensión que me roía el estómago. El mensaje de Mateo seguía reproduciéndose en mi mente. «Estamos cortos de lana, viaje cancelado». Sabía lo que eso significaba, aunque no lo hubiera dicho con todas las letras. En algún rincón de mi cabeza, una voz bajita susurraba que quizás me estaba pasando de la raya, pero la ignoré. Mi familia me necesitaba y yo siempre había estado dispuesta a llenar los huecos que dejaban. Para el jueves por la tarde ya había ajustado mi horario de voluntaria en la clínica comunitaria, agregando turnos extras para el fin de semana y cubrir esos fondos faltantes que Mateo no había especificado. La clínica estaba tranquila cuando llegué, con las luces fluorescentes zumbando suavemente arriba y el olor a antiséptico y jabón llenando el aire. La señora Ramírez, la recepcionista, me saludó con una sonrisa cómplice. «¿Otra vez tomas el sábado y el domingo?», Rosalía me preguntó con dulzura. Asentí. Sí puedo manejarlo. Unas horas extras no me matan. La idea de perderme el viaje al lago no me molestaba todavía. Después de todo, era solo una reunión familiar, pero esa corriente constante de responsabilidad me pesaba. Verifiqué mi calendario, confirmé las citas con pacientes y empaqué un almuerzo sencillo en una bolsa de papel, un sándwich de pavo, unas zanahorias y un termo de café aguado. No era gran cosa, pero me sostendría durante las horas largas. Llegó el viernes por la noche y me senté en la mesa de la cocina, equilibrando agendas, teléfono en una mano, pluma en la otra. El sol ya se había hundido detrás de los edificios de departamentos y la habitación estaba iluminada por una sola lámpara que proyectaba un brillo cálido sobre los montones de formas y hojas de citas. Podía oír el zumbido distante del tráfico desde la calle abajo, un pulso constante que me recordaba que la ciudad nunca descansa de verdad.
Me preparé una segunda taza de café e intenté enfocarme en el fin de semana por delante, pero mis pensamientos seguían volviendo a Mateo. Recordaba todas las veces que había hecho esto antes, cubierto turnos extras, donado dinero en silencio, manejado, mandado sin quejarme. Se había convertido en un patrón a lo largo de los años. Cuando alguien necesitaba algo, yo entraba al quite sin pedir reconocimiento, sin esperar gratitud. Esta vez se sentía diferente, sin embargo. Había una tensión sutil detrás de las palabras de Mateo, algo no dicho que no podía identificar. Aún así razoné que si ayudaba a mi hijo y su familia, entonces el cansancio y las horas extras valían la pena. Llegó el sábado por la mañana antes de que me sintiera lista. Las calles de la ciudad estaban casi vacías mientras caminaba la ruta familiar hacia la clínica, con el abrigo bien ajustado contra el aire fresco. Mis piernas dolían levemente por el paso apresurado, pero aparté la molestia. Adentro, el ajetreo habitual de pacientes, enfermeras y doctores me recibió, cada persona moviéndose con precisión decidida. Marqué entrada, agarré mi placa y me dirigí al cuarto de suministros para recoger lo necesario para la primera ronda de pacientes. Incluso mientras el día comenzaba, mi mente seguía volviendo al fin de semana por delante, el horario del domingo, pacientes extras, la presión constante de estar disponible. Me permití un pequeño suspiro, sabiendo que estaba entrando una vez más en un rol que había jugado por décadas, la confiable, la cuidadora, el ancla silenciosa. Para cuando el primer paciente entró en silla de ruedas, había apartado todas las dudas personales. Mi enfoque seguí y yo por completo a las tareas en mano, monitorear signos vitales, revisar historiales, ofrecer consuelo a las familias. Cada movimiento era metódico, casi automático, y sin embargo debajo de todo la mezcla familiar de orgullo y preocupación hervía en silencio. Lo estaba haciendo por ellos como siempre lo había hecho. Un sacrificio más, un fin de semana más, y esperaba de alguna manera que mantuviera a mi familia unida, aunque sintiera pedazos de mí misma desvaneciéndose silenciosamente en el fondo. Estaba desplazándome por mi teléfono durante un raro momento de calma en la clínica, cuando mi mundo dio un vuelco. Mi mano se congeló a mitad de deslizamiento cuando apareció una notificación, una nueva historia de mi nuera Natalia. Era brillante y alegre, del tipo que la gente publica cuando todo es perfecto. Y allí, inconfundible, estaba Mateo riendo, sosteniendo una copa de vino, rodeado de familiares que no reconocía. El pie de foto decía algo como: fin de semana familiar en el lago, tan agradecidos por estar juntos, y mi estómago se hundió. Conté las caras, sus padres, hermanos, suegros, amigos, y luego la amarga realización: yo, Rosalía Mendoza, no estaba en ningún cuadro. Parpadeé varias veces intentando entenderlo, pensando que quizás había leído mal, pero las imágenes eran claras. La terraza con luces colgantes, el brillo dorado del atardecer reflejándose en el agua, la mesa larga cargada de comida y bebida, había sido organizado meticulosamente, y yo había sido excluida por completo. Me recosté en mi silla, el olor agudo del antiséptico, ahora amargo en mis narices. Mi corazón latía fuerte, mientras una ola de incredulidad y humillación me invadía. Pensé en el fin de semana, al que acababa de comprometerme, los turnos extras que había tomado, la planificación cuidadosa y los sacrificios silenciosos que había hecho. Cada hora de mi esfuerzo había ido a apoyar una reunión familiar de la que me habían vetado. La traición dolía no solo porque me habían excluido, sino porque me habían usado sin que lo supiera. Podía sentir el calor en mis mejillas, la tensión en mis hombros. Mis colegas pasaban asintiendo o saludándome, pero apenas registraba su presencia. Mi mente giraba reproduciendo imágenes de la sonrisa de Mateo, las copas alzadas, las risas, todo, mientras yo me preparaba para otro turno largo. El contraste entre mi labor y su celebración se sentía como un peso físico presionándome. La habitación se sentía más pequeña, más apretada, casi claustrofóbica, mientras miraba el teléfono. Desplacé hacia atrás por historias anteriores, buscando contexto, alguna señal de que quizás esto fuera un plan de último minuto, algo inevitable. Pero cada publicación nueva reforzaba la misma verdad: esto era deliberado. Me habían contado una historia sobre finanzas, un cuento de necesidad y planes cancelados, pero la realidad en la pantalla contradecía cada palabra que había creído. Un sentimiento bajo y hundido
se asentó en mi pecho más pesado que el cansancio o el estrés. Mis manos temblaron levemente mientras ponía el teléfono en el borde del mostrador. Quería escribirle a Mateo, inmediatamente exigir una explicación, pero me contuve. Mi mente corrió por recuerdos de todas las veces que le había confiado, todas las veces que había asumido lo mejor todos los fines de semana y sacrificios silenciosos que había dado voluntariamente. Y debajo del shock, una determinación quieta y feroz comenzó a agitarse. Esta traición repentina y descarada no sería recibida con silencio. Pero por ahora tenía que terminar mi turno, atender a los pacientes y mantener la máscara de calma que todos esperaban de mí. Mi tormenta personal rugía en silencio mientras a mi alrededor la vida continuaba en su ritmo ordinario. Para cuando finalmente salí del cuarto de suministros con el estómago retorcido por la incredulidad, me di cuenta de que nada volvería a sentirse ordinario. El fin de semana que había dado la energía que había gastado, la confianza que había extendido todo, había sido usado en mi contra. Y en algún lugar profundo sabía que esto era solo el comienzo de entender la extensión completa de su engaño. En el momento en que me senté para un breve descanso de almuerzo, mi teléfono vibró insistentemente contra el borde del mostrador. El nombre Mateo parpadeó en la pantalla, e incluso antes de abrir el mensaje, un destello de inquietud me recorrió. Lo toqué y las palabras golpearon como una cachetada fuerte. «Mamá, necesito 50.000 pesos hoy. Es urgente. La hipoteca de la casa está vencida y no puedo cubrirla». Miré la pantalla dejando que los números y la urgencia se asentaran. Mi mente fue inmediatamente a la reunión familiar que acababa de ver, una cena extensa en la casa del lago Risas, y vino fluyendo libremente cada persona que conocía excepto yo. La misma familia que había estado apoyando en silencio por años sin esperar nada a cambio se había reunido mientras yo laboraba en silencio. Mi pecho se apretó, una mezcla de incredulidad y ira creciente, enrollándose como un resorte. Puse el teléfono abajo y presioné mis palmas contra mis ojos, respirando profundo. Parte de mí quería escribir una respuesta, ofrecer el dinero. Sin dudar, suavizar la tensión que de alguna manera siempre caía sobre mis hombros. Pero otra parte más aguda e insistente susurraba que esta petición, enmarcada como urgente, era exactamente el tipo de manipulación que necesitaba resistir. Pensé en los innumerables fines de semana que había pasado como voluntaria en horas extras, doblando turnos con cuidado para acomodar necesidades familiares que creía genuinas. Cada gota de energía, cada día largo, cada pequeño sacrificio había sido recibido con gratitud, o eso asumía. Ahora, viendo la súplica casual de Mateo contra el fondo de las fotos de la casa del lago, ya no podía ignorar la sospecha persistente de que me habían explotado. La cafetería a mi alrededor zumbaba con actividad. Enfermeras intercambiaban palabras rápidas, estudiantes pasaban zumbando y el olor a pasta recalentada y café rancio llenaba el aire. Aparté el ruido circundante, enfocándome por completo en el mensaje. Mi pulgar flotó sobre el teclado, mi mente corriendo por escenarios, pesando consecuencias y recordando cada instancia en los últimos 3 años cuando me habían pedido y había cumplido sin cuestionar. Finalmente escribí despacio, deliberadamente. «Pídeselo a tu familia». Presioné enviar y sentí inmediatamente el peso aligerarse levemente. No alivio en el sentido usual, sino un reconocimiento agudo y exhilarante de límites que no había en Forced antes. Mi teléfono vibró casi al instante, otra llamada de Mateo, pero la ignoré. Los timbres insistentes resonaron en mi palma, un recordatorio físico de la tensión que me negaba a alimentar. Una enfermera pasó necesitando el carrito de suministros y recogí mi bandeja y volví a mi estación, intentando reenfocarme en las tareas en mano. Mis manos temblaron levemente mientras ajustaba las líneas cuarto y revisaba historiales, pero el temblor no era miedo, era el surge de despertar, la realización de que mi generosidad había sido mal usada y que finalmente era tiempo de reclamar el control que había dado tan fácilmente. Incluso mientras trabajaba con los siguientes pacientes, las palabras en mi teléfono permanecían vívidas en mi mente. Urgente. 50.000 pesos. Cada dígito y cada letra ahora cargaban un peso de engaño que no podía ignorar. El dilema moral que siempre había llevado el instinto de ayudar, apoyar, suavizar cada dificultad,
ahora era desafiado por una verdad stark e innegable. Mi bondad había sido dada por sentada y mi confianza había sido violada. Para cuando terminó mi descanso, una resolución quieta se había asentado en mí. Seguiría cuidando a mi familia, pero no a expensas de mis propios límites. No permitiría que la urgencia disfrazada de obligación me controlara más. Ese simple rechazo deliberado marcó el primer paso en una nueva conciencia, una que me forzaría a cuestionar cada asumición que había hecho sobre el amor, el deber y el valor de mi propio tiempo y recursos. Me senté en la quietud de mi departamento esa noche, el zumbido bajo de la ciudad fuera de mi ventana, apenas alcanzándome sobre el suave giro del ventilador de techo. Mis manos envolvieron una taza de té, y por un momento me permití respirar, sentir el peso del día y el sting del mensaje de Mateo. Fue en esa quietud que mi mente piao hacia atrás a los años que había pasado construyendo una familia, confiando en ellos, amándolos sin dudar. Recordé el día en que me casé con Javier, mi difunto esposo, hace tantas décadas. La Ciudad de México era diferente entonces, llena de esperanza, energía interminable y el tipo de optimismo ingenuo que solo la juventud puede permitirse. Javier había sido amable, a veces torpe, y fieramente orgulloso de la vida que estábamos construyendo juntos. Nos habíamos prometido compartir todo, apoyarnos incondicionalmente. Había creído en esa promesa con todo mi corazón, como siempre había creído en la bondad de las personas que amaba. Cuando nació Mateo, me entregué por completo a la maternidad, cada noche sin dormir, y cada pequeño acto de cuidado, un testimonio de la devoción que sentía. Lo había llevado a través de fiebres y berrinches, celebrado sus victorias y consolado sus fracasos. Cada sacrificio había sido hecho voluntariamente, casi instintivamente, y nunca había cuestionado el equilibrio entre mis propias necesidades y las suyas. Los años habían pasado, y la vida tiene una manera de apilar responsabilidades, obligaciones y compromisos uno sobre otro hasta que los bordes se borran. Recordaba fines de semana reorganizados para asistir a eventos escolares, que no disfrutaba cenas cocinadas para la familia extendida, que nunca notaba mis esfuerzos, momentos donde mis propios deseos eran apartados sin pensarlo. Me había convencido de que eso era amor, que eso significaba ser madre, esposa, cuidadora. Y sin embargo, mientras pensaba en las fotos de la casa del lago, las risas de las que me habían vetado y la petición casual por miles de pesos, una claridad fría se asentó sobre mí. La confianza había sido la base de todo lo que había construido, y ahora podía ver grietas en esa base, sutiles, persistentes y devastadoras. Mi generosidad, mi disposición a sacrificar, había sido recibida no con gratitud o reconocimiento, sino con explotación y exclusión. Pensé en las horas largas que había trabajado los fines de semana pasados en turnos extras de voluntaria, los momentos quietos cuando había dicho sí sin dudar, creyendo que apoyar a la familia era su propia recompensa. Esos años de confianza, no examinada ahora, parecían como un velo que había usado uno, que ocultaba la realidad de una dinámica familiar que nunca había entendido por completo. Un pang de arrepentimiento me golpeó, no por los sacrificios en sí, sino por la fe ciega que había puesto en otros, la confianza incondicional que había extendido, la asumición de que el amor siempre significaba reciprocidad. El H en mi pecho era familiar, leyered con nostalgia y dolor, y debajo ardía un destello de resolución. El pasado era un mapa de lo que me había traído aquí y me guiaría a las elecciones que necesitaba hacer a continuación. Dejé que el té se enfriara en mis manos mirando las luces de la ciudad abajo y me di cuenta de que el camino adelante no sería sobre negar el pasado, sino sobre entenderlo, honrar mis propios esfuerzos y reclamar los límites que había descuidado por tanto tiempo. La confianza que había dado tan libremente ya no sería asumida, sería ganada, medida y protegida, empezando ahora. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina, con mi laptop abierta, la luz tenue de la Ciudad de México filtrándose a través de las persianas. Había intendido revisar unos correos rutinarios, pero de alguna manera mis dedos encontraron la app del banco en su lugar. No había pensado mucho en las transferencias de los últimos 3 años, eran lo suficientemente pequeñas para parecer ordinarias, lo suficientemente recurrentes para sentirse esperadas.
Pero mientras la historia de transacciones cargaba línea por línea, una realización fría comenzó a asentarse sobre mí. Allí estaba la primera transferencia. 10.000 pesos por apoyo familiar asumí. Debajo otra 14.000, luego 24.000, y cada mes consistentemente etiquetadas con cuidado: ayuda para impuestos de propiedad, gasto médico, emergencia, apoyo. Mi corazón comenzó a latir fuerte mientras desplazaba más, notando el patrón que nunca había pausado para cuestionar. Meses, años, cientos de transacciones. El total, una vez calculado en un shock sordo, llegaba a 2.000 de pesos. 2 millones de pesos que había dado en silencio voluntariamente, creyendo que ayudaba a la familia a través de verdaderas dificultades. Y sin embargo, las fotos de la casa del lago del fin de semana pasado, las risas, las copas alzadas, el calor de una reunión familiar que me habían dicho era imposible, destellaron en mi mente como un contraste cruel. Cada peso, cada hora, cada sacrificio que había hecho había sido vertido en una celebración a la que nunca me invitaron. La magnitud del engaño era asfixiante. Empujé la laptop a un lado agarrando el borde de la mesa. La habitación parecía más pequeña, las paredes cerrándose, el zumbido suave del refrigerador y el tráfico distante de la ciudad de repente opresivos. Podía sentir mis dedos temblando, una mezcla de shock y rabia cursando por mí. ¿Cómo no lo había visto? Cómo todas las pequeñas inconsistencias, las excusas susurradas, las disculpas fugaces, las peticiones repentinas de fondos, me habían pasado desapercibidas por tanto tiempo. Recordé el tono de Mateo en esos mensajes, la manera casual en que había escrito urgente, como si mi cumplimiento fuera dado, y recordé las sonrisas, las risas, la camaradería fácil en esas fotos de la casa del lago. El contraste era insoportable. La traición nunca es un solo momento, es la acumulación de actos pequeños y deliberados que, sumados, revelan el alcance completo de la manipulación. Me hundí en mi silla dejando que el shock me invadiera. Reproduje cada fin de semana que había pasado en turnos extras de voluntaria, cada cheque que había escrito sin dudar, cada instancia en que había dicho sí sin cuestionar. La suma de mi generosidad y confianza había sido medida, cuantificada y usada como herramienta para excluirme de la vida misma que financiaba. No era solo sobre dinero, era sobre control, sobre exclusión, sobre la afirmación quieta de que mi presencia era negociable, mientras mis recursos no lo eran. La ira comenzó a hervir debajo de la superficie, subiendo en un ritmo constante y deliberado. Pensé en las manipulaciones sutiles, las veces que había excusado pagos tardíos, los momentos en que había racionalizado los sacrificios como necesarios para la armonía familiar. Armonía parecía había sido una expectativa unilateral. La realización de que esto había estado pasando por 3 años completos me dejó tambaleando, una mezcla de incredulidad, sorrow y resolución montante. Presioné mis palmas contra mi cara, exhalando despacio, intentando anclarme. La traición era más profunda de lo que había imaginado, y sin embargo, debajo del shock, una chispa de claridad emergió. Si había permitido que esto pasara, si había habilitado esta extracción quieta de mi confianza y recursos, también había descubierto algo más: el poder de detenerlo. Podía reclamar el dinero, sí, pero más importante, podía reclamar a mí misma. La pantalla de la laptop brillaba faintly ante mí, los números aún stark, inquebrantables. 2 millones de pesos. 2 millones de actos pequeños de confianza repaid con exclusión. Sentí la ira transformarse en algo más purposeful, una determinación de que esto ya no definiría mi vida. Por primera vez en mucho tiempo sabía que una línea había sido cruzada y que dependía enteramente de mí redibujar los límites. A la mañana siguiente entré al Banco Cooperativo en la esquina de Avenida Revolución y Paseo de la Reforma, con un sentido de propósito que no había sentido en décadas. El cielo era un gris otoñal pálido y el aire olía faintly a hojas mojadas, y escape anclándome en la realidad de que la vida fuera de mi departamento esperaba indiferente e inalterada. Llevaba mi bolso desgastado pesado con identificación, libretas de cheques y la pequeña cantidad de efectivo que me quedaba para la semana. Hoy nada se me escaparía de las manos. En el mostrador frontal, una mujer con ojos cálidos marrones y mechones plateados en el cabello me saludó.
Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla hoy?, preguntó. Su voz llevaba paciencia, un entendimiento que parecía anticipar cualquier peso que hubiera traído conmigo. Quiero abrir una cuenta de cheques, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, solo a mi nombre. Las palabras se sentían un familiar, pero liberadoras en mi lengua. Ella sonrió no en juicio, sino en reconocimiento quieto, y me gesturó para que tomara asiento mientras sacaba los formularios necesarios. Sentada allí sentí el primer destello de empoderamiento. Por años mis finanzas habían estado enredadas con la familia en la que había confiado ciegamente, cada peso transferido, un acuerdo no dicho de que siempre estaría disponible, siempre dispuesta a absorber el costo de sus decisiones. Pero hoy estaba eligiendo por mí misma. Llené los formularios meticulosamente, listando mi nombre de soltera, mi dirección personal, cada pieza de información que ataba a esta cuenta, solely a mí. Nadie podría accederla sin mi consentimiento. Cuando llegó el momento de hacer el depósito inicial, entregué el sobre conteniendo las horas extras que había trabajado el fin de semana pasado en la clínica. 16.000 pesos, modesto comparado con los cientos de miles que había transferido en silencio a lo largo de los años, pero era mío, ganado honestamente para mi propio uso. La cajera Patricia procesó la transacción eficientemente, deslizando una tarjeta de débito azul sencilla sobre el mostrador. La sostuve en mi mano y sentí un thrill, un familiar, la sensación de una puerta abriéndose que había estado cerrada por demasiado tiempo. Caminando de vuelta por las calles de la Ciudad de México, la ciudad ya no se sentía opresiva. Los edificios se elevaban a mi alrededor, como siempre el tráfico y el cháter formando un zumbido familiar, pero me movía a través de él con un sutil resorte en mi paso. Mi mente corría por las posibilidades: presupuestar para mí misma, ahorrar para gastos inesperados, reclamar fines de semana que previamente había surrendered. Cada pensamiento reforzaba un sentido burgeoning de autonomía, una reclamación de la vida que había permitido que otros definieran. Esa noche me senté en la mesa de la cocina y entré a la nueva cuenta desde mi laptop. El saldo era modesto, pero el potencial ilimitado. Comencé a planear ítem por ítem los pequeños pasos que tomaría para asegurar mi independencia, reasignar ingresos de turnos extras, apartar fondos de emergencia y, lo más importante, mantener esta cuenta invisible para aquellos que una vez habían dictado mis elecciones. Una anticipación quieta se asentó en mí, mezclada con el más faint rastro de miedo. El empoderamiento era territorio unfamiliar, y el acto de afirmar control sobre algo tan íntimo como mis finanzas se sentía tanto exhilarante como terrifying. Pero debajo de todo, una verdad core cristalizó por primera vez en años: estaba dirigiendo el curso de mi propia vida, desatada de las manipulaciones sutiles y asumiciones de otros. Para cuando la noche cayó sobre la ciudad, la habitación a mi alrededor estaba quieta y silenciosa, y sentí un sentido cauteloso de esperanza. Hoy había dibujado una línea. Hoy había tomado el primer paso en reclamar todo lo que había sido erosionado en silencio. Y aunque sabía que desafíos vendrían, también sabía que por primera vez en mucho tiempo estaba preparada para enfrentarlos en mis propios términos. El sábado por la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba sobre mi mesa de la cocina, mientras contaba con cuidado el sobre de efectivo de mis turnos extras. 16.000 pesos crujientes y tangibles, pero pesados con más que su valor monetario. Era una promesa que me hacía a mí misma, una primera cuota de la vida que había sido demasiado tímida para reclamar hasta ahora. Lo deposité inmediatamente en la nueva cuenta que había abierto, viendo la transacción confirmar con un chime quieto y satisfactorio en mi laptop. Cada número que aparecía en la pantalla se sentía como una pequeña victoria, un susurro de autonomía en una vida que había sido dictada por otros por demasiado tiempo. Después del depósito me recosté y me permití un breve momento para respirar. La Ciudad de México se extendía más allá de la ventana, calles lined, con edificios coloniales y hojas de otoño tempranas drifting perezosamente al suelo. El aire olía faintly a asfalto húmedo y café tostado del café abajo, anclándome en la realidad de este nuevo capítulo. Había tomado el primer paso concreto, pero la libertad demandaba más que un saldo bancario, demandaba un espacio físico donde pudiera reclamar mi vida, un lugar donde las decisiones pertenecieran solely a mí.
Abrí listados de departamentos cerca del hospital, escaneando cada opción con atención cuidadosa. La proximidad importaba. Necesitaba permanecer cerca de mis turnos de fin de semana, mientras creaba un hogar que reflejara mi independencia. Los primeros listados fueron decepcionantes: renta alta, layouts apretados o barrios dudosos. Mi pecho se apretó con la mezcla familiar de ansiedad y determinación, la tensión de la incertidumbre presionando contra la pequeña esperanza que había comenzado a crecer dentro de mí. Entonces lo encontré: un departamento de una recámara en un edificio antiguo, convertido a solo 3 cuadras del hospital. Las fotos mostraban pisos de madera iluminados por el sol, una cocina pequeña con estufa de gas y ventanas que realmente se abrían al aire fresco afuera. El layout no era lujoso, pero era mío para tomarlo. Llamé inmediatamente hablando con la señora Vargas, la mujer de 70 y tantos que manejaba el edificio. Su voz llevaba calidez y reassurance, una confianza quieta que me hizo creer que esto podía ser verdaderamente mío. «Venga mañana por la mañana», dijo. «Lo arreglamos todo». Colgué y dejé que una sonrisa lenta se extendiera por mi cara. Por primera vez en meses, quizás años, sentí un sentido de momentum. Cada hora extra que había trabajado, cada sacrificio que había hecho en silencio, ahora se convertía en la base para algo tangible. Me imaginaba mudándome, arreglando mis propios muebles, desempacando ítems que tenían valor personal y viviendo por mis propias reglas. El pensamiento me llenaba con una esperanza cautelosa pero innegable. El resto del día lo pasé planeando logística: qué pertenencias traer, cómo notificar al hospital de ajustes de horario y pequeñas medidas para asegurar una transición suave. Mi corazón latía con tensión, una mezcla de anticipación y el miedo de lo que podría salir mal. Pero debajo de todo, una determinación steady tomó raíz. Esto ya no era una libertad teórica, no más un anhelo abstracto, era un paso práctico y accionable. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban y proyectaban sombras largas sobre el piso de mi cocina, me senté en silencio con una taza de té. El sobre de efectivo ahora seguro en mi nueva cuenta, el departamento asegurado para una visita, sentí una ligereza rara en mi pecho. Por primera vez en años podía ver un camino adelante pavimentado con pasos pequeños y deliberados, cada uno llevándome más cerca a una vida que era inequívocamente mía. Llegué al consultorio de la doctora López a media mañana, el aire fresco de la Ciudad de México, carrying un hint de otoño, mientras entraba al edificio. La pequeña sala de espera era quieta, sus paredes beige muted, y el zumbido suave de un calentador espacial dándole un stillness casi como un capullo. Música clásica driftaba suavemente de un altavoz en la esquina, un contraste gentle con la tormenta de pensamientos swirling en mi mente. Me bajé en una de las sillas plush, mi bolso resting pesadamente a mis pies, y exhalé intentando steady mi corazón racing. Cada aliento se sentía deliberado, como si tuviera que summon cada once de coraje simplemente para estar aquí. Los minutos pasaron lentamente, punctuated por el ocasional murmur de la recepcionista y el faint scratching de una pluma en papel. Sentí el peso de todo lo que había estado holding: los mensajes de Mateo, las fotos de la casa del lago, los 2 millones de pesos que había transferido en silencio en los últimos 3 años, presionando sobre mí, y me di cuenta de que ya no podía carry it sola. La responsabilidad que había asumido, la generosidad que había extendido sin cuestionar, había sido tomada por sentada en maneras que había evitado confronting por mucho tiempo. Entonces emergió la doctora Ana López, su presencia calm y assured, radiating competence y empathy. Sus ojos marrones warm brillaban detrás de gafas slick mientras gesturaba a la silla frente a ella. «Buenos días, Rosalía. Pase y póngase cómoda», dijo su voz steady y gentle. Había algo en su tono, un entendimiento quieto que me hizo sentir que finalmente podía hablar sin miedo a judgment. Asentí y me eased en la silla, poniendo mi taza de café tibio en la mesa pequeña al lado. Al principio mis palabras faltered. Tropecé con las oraciones de apertura, unsure de dónde comenzar. ¿Cómo podía condense años de manipulación, labor silenciosa y peso emocional en una historia coherente? Hablé haltingly recounting los mensajes de Mateo, las imágenes de las reuniones en la casa del lago, las transferencias etiquetadas como apoyo familiar, emergencia o ayuda para impuestos de propiedad.
Cada detalle se sentía painful y vulnerable, como laying bare, el blueprint de mi confianza, y las maneras en que había sido explotada. Mi garganta se apretó, y pausé often, tomando breaths profundas, forzándome a articulate lo que había hervido en silencio por tanto tiempo. La doctora López escuchó sin interrupción su mirada steady, su pluma moving, occasionally, across un path frente a ella. No había judgment en su demeanor, solo una atenta quieta que me permitió breathe mientras contaba la historia. Lentamente sentí la tensión en mis hombros y su presencia sola me recordaba que estaba siendo heard, que mi perspectiva mattered. Cuando terminé se inclinó ligeramente adelante, su voz measured y certain. Rosalía, lo que ha descrito es una forma de abuso financiero y emocional. Es real, es válido y no es su culpa. Sus palabras me golpearon como una brisa repentina, clearing el fog que había clouded mi entendimiento por mucho tiempo. Validación, reconocimiento, alivio. Había sospechado manipulación por meses, pero oírlo named aloud, confirmado por alguien trained para entender estas dinámicas, hizo los patrones innegables. Podía ver claramente ahora mi generosidad había sido explotada, mi confianza weaponized, mi labor emocional tomada por sentada. Una swirl de emociones me invadió: ira, tristeza, dolor, pero debajo de ellas un destello de empoderamiento sparked. La doctora López continuó explicando gently las maneras sutiles en que el abuso puede ir detrás del amor y la obligación. Describió cómo el apoyo financiero consistente, coupled con exclusión repetida de eventos familiares, podía condition a una persona a tolerate manipulación con el tiempo. Explicó que el abuso often masquerada esas lealtad, deber o incluso caring, y que su efecto cumulativo puede erode confianza y autonomía sin que la víctima lo realice. Cada ejemplo resonated profundamente, reflejando la verdad que había sido reluctant a acknowledge. Por primera vez me permití examinar los últimos 3 años con claridad unflinching. Los fines de semana que había dado, los turnos extras que había tomado, los cientos de miles de pesos transferidos en silencio, todo había sido hecho por amor. Sin embargo, estos sacrificios habían sido mal usados en maneras a las que nunca había consentido. Entender la distinción entre necesidad genuina y manipulación shifted algo dentro de mí. No era sobre asignar blame solo. Era sobre ver las dinámicas por lo que eran y reclaiming agency sobre mi vida. La doctora López sugirió pasos prácticos: documentar patrones, establecer límites, separar responsabilidades financieras de las emocionales. Tomé notas, scribbling recordatorios con cuidado, hasta que la habitación parecía hold, un peso quieto de propósito. El alivio no fue inmediato, pero una fuerza steady comenzó a asentarse en mi pecho, un sentido de dirección que no había sentido en años. Mientras salía de su oficina, stepping back into las calles de la Ciudad de México, la ciudad parecía brighter, el usual less opresivo. Cada stride hacia casa se sentía como reclaiming una pequeña pieza de mí misma. Cada aliento un recordatorio de que la autonomía ya no era solo un concepto, era attainable. Había confronted the truth-faced, la manipulación head-on, y por primera vez en décadas sentí la claridad y libertad para act upon it. El viento carried el scent de hojas de otoño y cafés distantes, y con cada paso me sentía lighter, steadier, lista para chart el curso de una vida que era finalmente mía. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con mi laptop abierta, el glow de la pantalla proyectando sombras sharp across los stacks de papeles que había sacado de cajones y folders. Por primera vez en meses, quizás años, abordé mis finanzas e interacciones familiares, no con confianza ciega, sino con un enfoque deliberado, casi surgical. Cada transacción, cada mensaje, cada foto, era una pieza de un puzzle que estaba determinada a assemble. Empecé con los estados de cuenta del banco, desplazando con cuidado por cada transferencia que había hecho a Mateo y su familia en los últimos 3 años. Cada una llevaba una etiqueta, una razón o una justificación que una vez había aceptado sin cuestionar: impuestos de propiedad, ayuda médica, emergencia familiar. Viéndolas todas juntas, laid out línea por línea, pintaban un picture stark que ya no podía ignorar. Los totales eran staggering: 2.000 de pesos dispersados en silencio, steadily, sin reconocimiento, sin inclusión.
Mi pecho se apretó no con culpa, sino con una furia controlada que sharpened mi focus. Luego me volví a las redes sociales. Había desplazado Casually, antes dejando que posts e historias pasaran sin mucho pensamiento, pero ahora abordaba cada foto, cada caption con intención. Las pictures de la casa del lago, las caras riendo, los arreglos de mesa festivos, todo lo documenté. Tomé screenshots, salvé posts y los organicé chronologically. Cada imagen cheerful que una vez traía un punk de inseguridad, ahora se convertía en evidencia, un récord de la inclusión selectiva y apariencias calculadas que me habían mantenido en la oscuridad. Mantuve un cuaderno al lado, jotting down patrones e inconsistencias, la manera en que las peticiones de dinero coincidían con eventos sociales, de los que me excluían las súplicas repetidas, framed como emergencias urgentes, las mentiras casuales sobre cancelaciones. Mi mano se movía steadily, casi mechanically, recording nombres, fechas, cantidades y notas. Era exhausting emocional y físicamente, yet sentía una claridad growing con cada entry. Las piezas que una vez se sentían scattered y overwhelming ahora formaban una narrativa coherente, manipulación, explotación y exclusión repeated con precisión por años. Mientras trabajaba, me di cuenta de las maneras sutiles en que había sido conditioned a comply sin cuestionar. La culpa, la obligación, el framing constante de la generosidad como un imperative moral, todo había sido tools deployed con cuidado. Reconocer esto era painful pero necesario. Documenté no solo la evidencia financiera, sino los patrones emocionales, también capturing los momentos que me habían hecho doubt a mí misma, que me habían hecho question mi worth y mi judgment. Pasaron horas. La ciudad afuera se oscureció, ventanas reflejando mi propia expresión determinada back a mí. Moví los files digitales y de papel a folders organizados, registros financieros, evidencia social. Correspondencia, cada uno labeled meticulosamente con fechas y notas. Para cuando terminé, mis manos estaban sobre mis ojos fatigued, pero sentía un sentido de claridad moral que no había experimentado en años. Esto no era solo sobre dinero, era sobre límites, accountability y reclaiming la autonomía que había sido stripped de mí en silencio. Finalmente me recosté y tomé una breath profunda, sintiendo el peso de la preparación asentarse en una calma purposeful. La evidencia ya no era abstracta, no más scattered across años de confianza ciega. Era tangible, organizada y accionable. Mañana comenzaría la siguiente fase, afirmar los límites que habían sido ignorados, refusing further explotación y confronting los patrones de manipulación que habían gobernado mi vida por demasiado tiempo. Por primera vez en mucho tiempo me sentía lista. No reactive, no tentative, sino composed y resolute. Las piezas estaban en su lugar. Tenía la claridad y, lo más importante, tenía la determinación para reclamar control, un paso deliberado a la vez. El lunes por la mañana siguiente abrí mi nueva cuenta bancaria y me senté por un largo momento mirando el saldo. Por años había dejado que las transferencias desaparecieran en silencio, cada peso, un acuerdo quieto para shoulder responsabilidades que no eran mías. Hoy ese acuerdo terminaba. Mi pulgar flotó sobre el keypad mientras detenía las transferencias pendientes que había set up previamente, viendo cada una cancelarse con una confirmación pequeña y satisfactoria. El peso que me había presionado por meses se levantó levemente, replaced por una calma que no había realist que craving. Para media mañana, había comenzado a draft mensajes polite pero firmes a Mateo. Expliqué que ya no enviaría dinero y que eventos familiares a los que previamente asistía por obligación ahora estaban fuera de mi disponibilidad. Mis dedos flotaron sobre el botón de enviar más tiempo del necesario, una mezcla de apprehensión y resolve coursing through me. Finalmente presioné enviar. Los mensajes entregaron los límites que había rehearsed en mi mente countless times, pero nunca voiced. Por primera vez en años me permití considerar las implications de decir no como un failure de amor, sino como una assertion de mi autonomía. Cada invitación declinada, cada refusal a contribuir financieramente, era un pequeño acto de self-respect, una reclamación de energía y tiempo que había sido extracted en silencio por demasiado tiempo.
El alivio era inmediato, casi tangible como una tensión que no había realizado que carried a través de cada comida, cada fin de semana, cada interacción con ellos. La tarde trajo una prueba de mi resolve. Mi teléfono sonó repeatedly con mensajes y llamadas de Mateo y su esposa Natalia, un torrent de sorpresa, culpa y indignación veiled. Dejé la mayoría sin responder, mi pulso steady, mientras escribía respuestas measured a unos pocos, reiterando mis decisiones. Su shock era casi comical en su predictability, una reacción que había anticipated. No sentí culpa, solo una satisfacción quieta. Por primera vez, mi voz y mis elecciones mattered más que sus asumiciones o expectativas. Más tarde me encontré caminando por las calles de la ciudad cerca del hospital, el aire otoñal fresco, llenando mis pulmones. El ritmo familiar de las calles, el chatter distante y el ocasional honk de un auto passing se sentía diferente ahora. Me movía a través del mundo untethered, unburdened, por las obligaciones invisibles que había carried por décadas. El simple acto de afirmar mis límites era liberating, en maneras que no había imaginado posible, una pequeña rebelión que se sentía righteous y necessary. Regresando a casa rearranjé mi departamento shifting muebles para crear espacios que eran míos, no borrowed o tolerados temporalmente. Desempaqué cajas que había ignored, coloqué fotos en las paredes que reflejaban mis propios memories en lugar de los suyos y permití que el departamento se sintiera finalmente como un santuario en lugar de un staging ground para obligaciones. Con cada tarea sentía un sentido growing de confianza, una paz inner, que me había eluded por años. Para la noche el departamento estaba quieto, las luces de la ciudad twinkling más allá de la ventana. Me senté en el borde del sofá, manos envueltas alrededor de una taza caliente de té, y dejé que la quietud me invadiera. El teléfono yacía en el mostrador silencioso por primera vez en lo que se sentía como décadas. Cerré mis ojos y saboreé la sensación control. Autonomía. Libertad de las demandas no dichas y manipulaciones que habían gobernado mi vida. Standing firm no había sido fácil, pero era intoxicating. Me di cuenta de que afirmar límites no disminuía mi amor o cuidado por la familia. Preservaba mi integridad y well-being. El alivio que sentía era profound, la confianza radiating quietly a través de cada pensamiento, cada aliento. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir verdaderamente unburdened. El vuelo temprano por la mañana a San Miguel de Allende se sintió surreal. Me senté junto a la ventana, la luz pálida rosa y dorada del amanecer spilling across el cielo, y me di cuenta por primera vez en décadas de que estaba haciendo algo solely para mí misma. Sin obligaciones, sin expectativas, sin deberes silenciosos para manage o appease. Agarré mi taza de viaje de café sintiendo su calidez sip into mis manos y dejé que una sonrisa quieta se extendiera por mi cara. Este viaje era mío completamente y sin apologies. Al aterrizar, el aire cálido del desierto me golpeó con una claridad gentle. El scent de tierra seca y enebro llenó mis sentidos, un welcome contraste al tank sharp y metálico de la ciudad. Conduciendo por las carreteras winding hacia el pequeño hotel que había booked, marvelé en las formaciones rocosas rojas, sus outlines jagged glowing en el sol mañanero. Era imposible no sentirse small y expansive, a la vez una perspectiva que no me había afforded en años. El hotel era modesto, yet inviting. La señora Ortega, la gerente, una mujer de 70 y tantos con cabello gris bright y ojos knowing, me dio la bienvenida con una calidez que inmediatamente me puso a tis. «Usted debe ser Rosalía», dijo su voz soft pero confident. «Puedo ver que ha venido por un nuevo comienzo». Asentí sintiendo un blush de gratitud. La habitación en sí era simple, pero cómoda, con un pequeño balcón overlooking la montaña. Desempaqué slowly, placing mis pertenencias, ropa, journals y unos pocos libros cherished en los cajones y shelves, eligiendo deliberadamente qué keep y qué leave behind. Stepping onto el balcón, dejé que la vista expansive me invadiera. Las montañas glowed golden, y inhalé deeply, tasting libertad en el aire crisp. Me di cuenta de que por años había estado viviendo para otros, calculando sus necesidades, sus emergencias, sus placeres, sin ever considering las mías. Aquí, en esta quietud solitaria,
Podía make cada elección para mí misma. Podía rest hike right o simplemente watch el sol move across las rocas rojas sin la approval o expectativa de nadie más. Esa tarde, comencé el sendero de la montaña moving slowly para sabor cada paso. La subida era harder de lo que esperaba. Inclines steep forzaban mis piernas a burn mi pecho a heave, pero welcome la exerción física como una metáfora para el journey que había undertaken en mi propia vida. Cada paso upward era deliberado un reflection de los límites que había set las decisiones que había made para reclaim my agency. Otros hikers me passed más young, más fit, algunos moving quickly past los ledges y outcroppings, pero los ignored. Esto no era una race. A mitad de camino pausé en un ledge para rest la expanse del valle abajo stretching endlessly. Cerré mis ojos y dejé que el silencio del desierto me feel la brisa, tugging gently en mi cabello. Por primera vez en décadas sentí un sentido profound de worth independent, del reconocimiento o approval de otros. Cada elección que hacía este viaje, esta subida, esta soledad, era una pequeña declaración de que mi vida y mis necesidades mattered. Esa noche, sentada en el pequeño balcón, con una taza de té, vi el cielo turn from gold to deep crimson. Sentí una joy tan simple que casi me startled la joy de decisiones, made purely para mí misma, de libertad fully realized, y del poder quieto e unwavering que viene de honoring one's own boundaries. Las rocas rojas glowed beneath los últimos rayos del sol y sentí al fin en Tireli en paz. Cuando regresé a la Ciudad de México, la ciudad se sentía both familiar y strangely new. Las calles, el del tráfico, incluso el scent de café tostado y asfalto húmedo, carried el peso de mis memories, yet ahora me movía a través de ellos con un sentido quieto de autonomía. El departamento que había secured cerca del hospital me esperaba modesto pero mío, un espacio donde cada decisión donde place muebles que hang en las paredes pertenecía solely a mí. El día de la mudanza fue una mixture de alivio y organización meticulous. Cargué cajas slowly arranging mis pertenencias con care, los journals que había kept desde mis días de enseñanza, unas pocas fotos treasured mis tazas de café favoritas y las mantas soft que había accumulated over años de comforts quietos. Coloqué una pequeña planta en maceta en el windowsill, watching sus hojas catch la sunlight, un gesture simple para remind myself de que el growth era posible anywhere, incluso aquí después de años de giving everything a todos los demás. Una vez que la última caja fue unpacked, me hundí en el armchair junto a la ventana surveying la habitación. Los pisos de madera gleamed faintly en la luz de la tarde, y el espacio olía faintly a pintura fresh y possibility. Estaba quieto, sin mensajes urgentes, sin demands, sin manipulaciones casuales waiting en las sombras. Solo yo, mi espacio y la ciudad stretching más allá de la ventana. Podía really breathe por primera vez en años. Comencé a structure mis días con intention. Las mañanas eran spent caminando por el neighborhood, discovering pequeños cafés y calles quietas, taking el tiempo para saborear la ciudad en lugar de rushing through it. Las tardes las devoté a hobbies, long neglected reading, journaling, sketching, el skyline desde mi balcón. Incluso experimenté con cocinar, trying recetas que una vez avoided en favor de comidas quick y obligatory para otros. Cada pequeño acto se sentía como reclamation de tiempo de energía de self. Las noches eran mías filled con música, iluminación soft y reflection quieta. Me permití linger over una taza de té o un libro new sintiendo la satisfaction de choices made purely para mí misma. Incluso tareas mundane, laundry, organizing cajones, tidying shelves, carried un significance new cada una assertion de que era capable de managing mi propia vida y que doing so mattered. Occasionally glanceaba mi teléfono y sentía un pan breve de ansiedad, remembering los countless mensajes, peticiones y expectativas que había left behind. Pero esos feelings passed quickly replaced por un sentido steady de pride e independence. Me di cuenta de que los límites que había set, la autonomía financiera que había established y la reclamación quieta de mi propio tiempo habían transformado mi departamento en más que un home, era un sanctuary, un reflection tangible de la vida que había begun a rebuild.
Para el fin de la primera semana noté shifts sutiles within myself. Mi posture se sentía lighter mis thoughts, clearer mis decisiones, steadier. Las victorias quietas, making mis propias comidas, spending dinero solo en things que valued organizing mi espacio, according a mis own preferences, formaban un mosaic de autonomía que nunca había experienced before. Por primera vez en décadas sentí la satisfacción quieta de una vida directed por mis propias choices para mis propias needs. Esa noche mientras me sentaba en el balcón watching las luces de la ciudad flicker y listening al hum distante del tráfico, sentí un sentido profound de accomplishment. Había built esta vida step by step careful y deliberate y era wholly mía. Las rutinas que había established, el espacio que había claimed y el self-care que había embraced, me filled con una joy quieta que había long forgotten. Por primera vez en años estaba truly viviendo para mí misma. Para cuando entré a mi cuenta de redes sociales esa noche, ya sabía que la tormenta venía. Las notificaciones se piled up, comentarios, tags y mensajes de parientes distantes que había met only una o dos veces. La ira era immediate, casi palpable a través de la pantalla. «¿Cómo puedes ser tan egoísta?», escribió un primo. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», insistió otro. Incluso los amigos de Mateo y Natalia se unieron questioning mi lealtad, mis intenciones, mi carácter. Me recosté en mi silla, mis dedos resting lightly en el teclado. Los pangs usuales de culpa y defensiveness que una vez acompañad mensajes como estos estaban absent. En su lugar sentí una calma measured, una awareness steady de que la narrativa que estaban spinning era solo half the truth. Había spent décadas giving, sacrificing y trusting. La evidencia que había compiled over las semanas pasadas, estados de cuenta bancarios, screenshots, notas sobre inconsistencias, estaba ready. Era tiempo de presentarla calmly y sin drama. Comencé con un post detallando las transferencias que había made de over 3 años, cada 10.000, 14.000, 24.000 cada una, labeled apoyo familiar o emergencia. Adjunté screenshots en orden cronológico careful para highlight el patrón de exclusión repetida de eventos, las reuniones sociales que me habían dicho eran cancelled, y los fines de semana en la casa del lago que había funded pero nunca attended. El post era factual, concise y devoid de ira, aunque debajo de mi composure, una satisfacción quieta pulsed. Las reacciones vinieron casi immediately. La sección de comentarios erupted con shock y confusión. Algunos familiares intentaron justificar acciones pasadas, insisting que las peticiones eran necessary, las gatherings unavoidable, las exclusions accidental. Respondí brevemente enfocándome en facts, en lugar de emotion. Sí, las transferencias se hicieron. Sí, fui excluida, sí. El patrón era consistent. Sin embellishments, sin dramatics, solo verdad laid bare. Los mensajes de Mateo comenzaron a pour in shortly after. Su tono wavered entre incredulidad y panic. Me llamó egoísta, manipuladora, unreasonable. Dejé los mensajes sit and read y en su lugar added context a mi post las horas de fin de semana que había worked, los turnos que había added para accommodate sus supposed emergencias, la planificación careful y sacrificios silenciosos que había made. Cada entry reforzaba la narrativa de que había acted con generosidad mientras era misled. Mientras la noche deepened, un sentido quieto de empoderamiento se asentó sobre mí. La ira righteous que había simmered beneath mi composure ahora reinforced mi clarity. Por años mi disposición a give había sido exploited, pero ahora estaba reclaiming control no a través de retaliation, sino a través de transparency. La evidencia hablaba louder que cualquier argumento o accusation que pudieran make. Para cuando cerré mi laptop, las reacciones habían slowed ligeramente, pero la atmósfera online había shifted. Las conversaciones ya no eran ataques unilaterales. Estaban interrupted por el récord undeniable de facts. Amigos y colegas que ni siquiera había told sobre la situación comenzaron a message support y validation. La validación era casi tan satisfying como el acto de documenting en sí proof de que no había imagined las manipulaciones, que mi perspectiva era legitimate y que mi composure había sido una strength, no una weakness. Sentada back, dejé salir un breath largo y sentí la tensión leave mis hombros. La evidencia ahora era public, el engaño undeniable y mis límites solid.
Por primera vez me di cuenta de que la verdad, presented calmly, carefully y thoroughly, no podía ser dismissed. La manipulación que había ruled mi vida por tanto tiempo ya no era invisible, y por primera vez sentí un sentido unmistakable de justice, settling quietly, confidently, over todo lo que había endured. La mañana en que llegaron los papeles de divorcio, sentí una strange mixture de calma y resolve. El sobre sat en mi mesa de la cocina heavy, con el peso de decisiones made long ago, y la afirmación de choices que solo recently había claimed como mías. Lo abrí carefully, leafing through cada página, noting la simplicity de los términos, no disputes, no pensión, una separación clean. Mi nombre era returned, a su forma de soltera, a lo largo de los documents, un gesture small, pero meaningful de reclamación. Firmé cada página con strokes deliberados, mi mano steady, mi mente clear. Esto era más que paperwork, era una declaración de autonomía. Con cada signature sentí las cadenas invisibles de obligación, disolve un release de décadas de labor silenciosa generosidad, unacknowledged, y confianza unquestioned. El sobre de forms completos se convirtió en both shield y símbolo un récord tangible de que ya no estaba beholden a manipulación o expectativa. Más tarde esa tarde hice las llamadas que había posponed por semanas. Notifiqué al banco updating autorizaciones de cuenta Severin, los últimos lazos financieros que podían ser exploited. Cada conversación era una assertion quieta de control. Para cuando colgué sentí un surge de empoderamiento, un sense de space opening up a mi alrededor, unencumbered, por obligaciones que una vez carried blindly. La parte más hard fue letting go de los lazos personales, las fotos, los gifs, los memories que pertenecían a una vida que una vez cherished. Los empaqué carefully, keeping solo aquellos que held significance solely para mí. Todo lo demás fue a cajas labeled para donación o storage. No había resentment en el acto, solo un reconocimiento quieto de que mi vida había shifted. Estos objects, como el dinero que una vez di, pertenecían a una narrative que ya no needed participar. Esa noche el departamento se sentía unusually expansive. Me moví a través de las habitaciones adjusting muebles, placing objects y arranging el espacio en maneras que reflejaban mis choices, mi pase y mis priorities. Me hice una cena simple sitting en la mesa, con luz soft spilling over, las surfaces, el silencio casi tangible. Por primera vez en años se sentía como si la habitación, el espacio y la vida within pertenecieran entirely a mí. Un knock en la puerta me sacó de mi reverie. Era el process server entregando confirmación de service a Mateo. Firmé el acknowledgement con una mano composed y por primera vez noté el subtle wear en sus features, la tensión en su posture, la disbelief en sus ojos. No hubo confrontation, no argument, solo la realidad stark de finality. No sentí vindictiveness ni triumph, solo el sentido steady y grounding de que los límites que había drawn eran absolute y necessary. Más tarde, me senté back en el sofá, una taza de té warming mis manos, y reflejé en el journey que me había brought aquí. Cada decisión, cada refusal, cada boundary, cada assertion de self, había led a esta liberación. Había confronted lies, deception y exploitation, y emerged con clarity y calm. La tormenta de manipulación que había hovered over mi vida por décadas, se había ido replaced por la autoridad quieta de mis propias choices. Para la noche me permití settle into un sleep deep y untroubled. Mis sueños estaban free de obligación y conflict filled en su lugar, con un sense de peace y completeness. El divorcio, los lazos, severed, la assertion careful de boundaries, no eran solo ends, sino beginnings. Mi vida, unbound e intentional, stretched before me. Por primera vez en décadas, me sentía fully in control, fully myself y fully en paz. Las semanas que siguieron a mi divorcio fueron quietas, pero purposeful. Mi nuevo departamento, una vez un pequeño sanctuary, se convirtió en un hub de self-discovery y living intentional. Arreglé mis mañanas around walks por el neighborhood, tardes around hobbies y noches around reflection y planning. Las rutinas que había created eran entirely mías, free de obligación o expectativa. Yet descubrí algo más profound. Las personas que truly me valued
No estaban tied a mis past sacrifices, eran las que me veían por quien era, no por lo que podía give them. En el hospital, el rhythm de mi work había shifted sutilmente. Colegas notaron mi energía calm y confident, y small gestures de support comenzaron a accumulate a mi alrededor. Susana del turno nocturno pasó una noche con café y una sonrisa knowing. «Has manejado todo con tanta gracia», dijo softly. «Es inspiring ver a alguien finalmente take control». Otros offered quietly palabras de encouragement, shared stories de sus own struggles y sought my advice. Las amistades que había built over décadas, relaciones basadas en respect mutual y experiencias shared, probaron ser la real familia que había been seeking all along. Entonces una tarde llegó un paquete de mi difunta suegra Elena. No esperaba nada. Nuestra relación había sido complex y en sus últimos años había estado distanced del drama familiar. Dentro de la caja estaba su colección de joyas items que había cherished y left in trust to me en su will. Había cadenas de oro, anillos de diamantes y piezas vintage que sparkled en la luz de mi living room. Sostuve cada pieza carefully, sintiendo el peso no solo del metal y gemstones, sino del reconocimiento de que incluso within una familia que me había caused tanto pain, podía haber moments de honor unexpected. Decidí vender la colección no por gain personal, sino para create un legacy que aligned con mis values. Contacté a un dealer reputable downtown y within days los items fueron vendidos. Los proceeds, totaling 300,000 pesos, fueron donated a un refugio local para mujeres, un lugar que nurtured independence y safety, para mujeres que habían faced explotación much like yo había. Standing en la quietud del refugio una tarde, handing over el cheque de cajero a Patricia, la directora sentí un sense profound de justice y fulfillment. Mis past sacrifices, una vez taken for granted, ahora habían sido transformed into empoderamiento para otros. La independencia financiera ya no era un concepto abstract, era tangible, measurable y deeply satisfying. Presupuesté carefully, invertí modestly y me permití enjoy los small pleasures que había, long the night, un par de zapatos new, sábanas fresh, una cena ocasional en un café que loved. Cada purchase era un reminder de que ahora era accountable a mí misma y que la libertad venía con both responsibility y delight. Las noches often se spent reflecting en el journey que me había brought aquí. Pensé en los años de confianza unquestioned, las deudas hidden de lealtad y los moments de humillación quieta. Pero más importantly, pensé en las lessons que esas experiences habían imparted, que la generosidad es most meaningful cuando es chosen no demanded, que el amor no requiere explotación, y que la true familia se builds en respect, support y values shared, no en obediencia ciega o dependencia financiera. Una mañana sábado crisp, tomé mi café al balcón watching el sunrise paint, el skyline de la Ciudad de México en shades de gold y rose. La ciudad hummed below, pero me sentía entirely present, entirely grounded en mi propia vida. Me di cuenta de que la real reward no era el dinero, las joyas, o incluso la independence, sola era la clarity, la confidence y la peace que venía de knowing que podía live auténticamente fully y sin compromise. Alcé mi taza en un toast quieto a mí misma, a los amigos que me habían supported, a los colegas que habían witnessed mi growth y a la mujer que me había become. El pasado con sus betrayals y disappointments ya no me defined. Cada boundary set, cada sacrifice redirected toward myself, cada moment de courage había built una vida que era truly mía. Y en esa stillness, con la ciudad stretching endlessly before me, entendí la libertad no es just la absence de obligación, sino la presence de agency, el power, para make choices aligned con one's own values, y la joy de living para oneself, mientras lifting others along the way. Por primera vez me sentía complete, unshakable y profoundly alive. Tomé un sip final de café smiling al horizon knowing que había reclaimed mi vida y que true familia, real respect y authentic joy eran mías para cherish forever.